Amigos del Círculo Magenta, estamos con ustedes, Marcela Garzabarba. Hola, ¿qué tal? Y Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón, Marce? ¿Qué tal? En esta semana, bueno, el gran golpe de la semana, el gran golpe mediático, el gran golpe de seguridad, el gran golpe internacional, es esta sentencia de 38 años o 460 meses, lo que mejor les guste, más $2 millones de multa, más el asunto de 5 años posteriores a que cumpla la condena de estar bajo vigilancia o bajo, se llama prisión convencional o una cosa así, bajo vigilancia, de Genaro García Luna. Genaro García Luna es este personaje que nadie nos dimos por, excepto Felipe Calderón, nadie nos dimos por sorprendidos porque siempre lo señalamos. Yo quiero recordar algo porque es importante a la distancia hacerlo. El medio de comunicación que en su tiempo destapó, desde el primer mes de Felipe Calderón, las ligas peligrosas de Genaro García Luna, fue Reporte Índigo, de donde yo era socio y donde yo era presidente y director general, donde un gran equipo de reporteros, comenzando por Anabel Hernández, Penilé Ramírez, Rosa Isela Lagunes y Félix Arredondo, todo el sexenio de Felipe estuvimos traqueando completamente todos los detalles de todo lo que hacía ilegalmente Genaro García Luna. Estuvimos dando fe, testimonio de todas sus acciones con el crimen organizado y su enriquecimiento ilícito que se dio en aquel entonces y que llegó al extremo, por ejemplo, de detenernos reporteros, camarógrafos, mandarlos a prisión porque estaban tomando las fotografías de la casa que se estaba haciendo en Jardines de la Montaña al sur de la Ciudad de México. De igual manera, ya cuando se hizo su gran rancho en el estado de Morelos. Qué casualidad, Ramón. Gran rancho en el estado de Morelos, con un restaurante para su esposa, que dicho sea de paso, estaba muy próximo al departamento donde terminó ultimado, acribillado y con los dólares puestos arriba, nada más y nada menos que el jefe de los Beltrán Leiva. Arturo Beltrán Leiva. Arturo Beltrán Leiva. Es decir, sabemos de lo que estamos hablando. Y si Felipe Calderón, presidente entonces de México, hoy se dice sorprendido que no conocía esa doble vida, como dijo el juez Brian Cohen. Brian Cohen, sí, de que no la conocía Felipe Calderón, o una de dos, una de tres. O es un gran mentiroso, o es un gran incompetente, o es un gran cómplice. No sé cuál es el peor, Ramón. El que quieran, elíjanlo, pero las tres son malas. Felipe, no puedes salir con esa declaración. Hay un dato, únicamente un dato, que narra exactamente el drama que se vivió en el sexenio de Felipe Calderón con Genaro García Luna. Y ese dato es estadístico, es la cifra pura. Cuando llega Vicente Fox al poder, que ahí ya estaba el compañero. Hay que recordar algo, ¿eh? La dupla, ojo, porque es dupla muy importante, la dupla de inseguridad que comenzó gestando desde la época de Ernesto Zedillo al final. Como estaban en Cicena ahí, así es, Tello Peón y Genaro García Luna. Tello era Pero jefe. Tello, ya brincando con Fox, se convirtió nada más y nada menos que en subsecretario de Gobernación, responsable, entre otras cosas, de los penales. Así es. Y fue en su tiempo en que escapó el Chapo Guzmán a los 2 meses de entrar a Fox del penal de alta seguridad. ¿A quién manda el señor Tello Peón a investigar? Pues nada más y nada más que al policía de aquel entonces, policía, no jefe policíaco, policía, Genaro García Luna. Y toda la verdad histórica de aquel escape que se fue en el carro de lavandería, todo lo que nos fabricaron para decir que lo sacaron ellos, lo hizo Jorge Tello Peón con Genaro García Luna y se adueñaron desde la época de Fox. Pero Fox tuvo una virtud. Los dejó, pero no los dejó porque tenían ahí un dique de contención. ¿Cuál crees que era? ¿Cuál? El señor Gertz Manero. No. Bueno, Gertz Manero estaba, pero también estaba Ramón Martín Huerta. Por cierto. ¿Sí?
que terminó también en un helicópterazo Eh, muerto, con otro. Mourinho. El primer primero. panista helicóptereado, por Así así es. decirlo. Bueno, en el sexenio de Fox recibió más o menos con 79,000 asesinatos al año el gobierno, de parte de Cedillo, homicidios dolosos. Él los logró bajar casi 20,000 a 60,000. Y así se lo entregó a Felipe Calderón. Felipe entroniza a Genaro García Luna, y en el sexenio de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública de este país, con Felipe Calderón, se duplicaron los homicidios dolosos. Así es. Duplicaron. Y a 120 y tantos mil. Y luego Felipe entrega esos homicidios y con Peña Nieto se van a casi 160,000. Siguen creciendo. Ya no al asunto de antes. Y en el sexenio Del señor López de Obrador. López Obrador, de nuevo empoderado, porque recordemos el sexenio panista, los dos panistas fueron pro cártel de Sinaloa. El sexenio de Peña Nieto fue Jalisco Nueva Generación, Así Mencho. es. Y el sexenio de López Obrador se reempoderó al cártel de Sinaloa. Bueno, pues los 160,000 muertos del señor Felipe Calderón se fueron a 199,000 con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, si Felipe Calderón dice, yo no sé qué pasaba si no supo que se fueron, ¿sí? De 60,000 a 123,000, el doble. Sí. Y tú ves en tu reporte en una empresa que los accidentes laborales se te duplican, alguien tiene problemas en el área de seguridad. Y si lo dejaste ahí, pues es por tu incompetencia. Así es. Mínimo que decir. Pero es únicamente para ubicar. Pero para empezar la discusión es la siguiente. Lo que ocurrió esta semana en la corte en Brooklyn fue básicamente un segundo mensaje para lo que viene. Es Por correcto. eso el reporte aquí es, ¿qué sigue? García Luna ya se instaló. La crítica del juicio es, no se presentaron pruebas físicas. ¿Mm? Sí, audios, Videos, texto. audios, todo se dio por los decires, por lo que los americanos llaman el hearsay Así es. de los testigos protegidos, Es correcto. que dicen eran delincuentes que están obteniendo un favor por aquello y quizá los manipularon. Sea como fuere, son datos muy contundentes los que se dijeron. Y al hombre se le acusa de proteger a los cárteles que mandaron 1,000,000 de kilos de cocaína en ese tiempo a Estados Unidos, Y de haber hacer recibido los famosos sobornos. 6 millones de dólares de presuntos sobornos, lo que se pudo Es testificar con los diferentes personajes, con el Grande, ¿sí? La Barbie. Con la Barbie, con todos El ellos. hermano de Ismael El Mayo Zambada, el rey Ni, Zambada. ni más ni menos. Y bueno, pues tenemos ahora que al caso del expresidente hondureño, Así que es. ya está guardado en Estados Unidos por 35 años con hijos y con la mitad de su gabinete, se suma ahora también García Luna. Y yo ¿Qué? agrego nada más la reciente designación que hizo también el Departamento de Estado de Rafael Correa y de Jorge Glass en Ay, Ecuador. Buen punto, exactamente, buen punto. Es decir, el terreno está bien planchado para decir en estas cortes los testimoniales de quienes participan en los acuerdos, jefes policiales, presidentes, Así es. lo que sea, tienen validez. Es decir, y aquí cierro, el caso García Luna acabó de ponerle pavimento, de ponerle asfalto, por así decirlo, a la carretera que nos va a llevar a los siguientes cuatro tenores. Porque ya va a empezar esta próxima semana el caso de canto Ismael. de Ismael El Mayo Zambada. Tendremos ya el de Ovidio, tendremos el del Chapo y el otro hijo Es Joaquín. como Pavarotti and Friends, pero Pavarotti en frente. Aquí lo hemos dicho, los 5 tenores. ¿Qué nos dice de todo esto? La sentencia de Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Nueva York pone de relieve no que el narco esté infiltrado en el más alto nivel del Estado mexicano, sino algo mucho peor.
que el narcotráfico y el crimen organizado se administra desde las más altas esferas del poder y que eso no se persigue en absoluta en México. A ver, Genaro García Luna fue detenido, procesado y sentenciado en Estados Unidos. El Estado mexicano no tuvo absolutamente nada que ver con eso. Entonces, yo sería muy cauteloso, hablando desde el punto de vista del gobierno de Claudia Sheinbaum, de colgarse esa medalla. ¿Por qué? Porque el mismo fiscal que construyó el caso contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Nueva York es quien también construyó el caso contra el general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Los Ángeles en octubre de 2020. Y que el Estado mexicano, entonces a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, intervino abiertamente a través de Marcelo Ebrard y a través del fiscal general Alejandro Gertz Manero para llegar a una negociación extrajudicial con Bill Barr, que era el fiscal general de Estados Unidos en la administración de Donald Trump. Se regresa al general secretario, al ex general secretario a México, se le da un perdón desde la Fiscalía General de la República y se rompe la relación de seguridad. Pero ojo, el mismo fiscal que construyó el caso de García Luna también construyó el caso de Salvador Cienfuegos. Es decir, esto no es solo de los panistas o de los priistas, sino también de los López Obradoristas. Y los testigos importantes que señalaron a García Luna son los mismos que dijeron en el 2006 la campaña de Andrés Manuel López Obrador recibió recursos del cártel de Sinaloa. Lo dijo Sergio Villarreal el Grande, quien era lugarteniente de la Barbie. Yo mismo le entregué a un operador de la campaña de López Obrador dinero en efectivo. Eso está más que documentado también en una investigación periodística que ProPublica. Entonces, estos testigos sí funcionan para el caso García Luna, pero debemos desestimarlos para el caso López Obrador. Es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Y yo también quiero agregar también la doble cara también del gobierno estadounidense. Porque García Luna, durante todo el sexenio calderonista, fue, digamos, no solo premiado y galardonado por agencias de inteligencia como la CIA, recibiendo importantes distinciones, sino que se trabajó con él y se le dio información crucial. Tan es así que en el 2011 hubo una filtración de información que le dan de un testigo protegido que había de la DEA en México y que eso derivó en una filtración que provocó la famosa masacre de Allende de 2011 en la que fueron asesinadas más de 300 personas. Fue un crimen terrible que deriva directamente de la corrupción del equipo de Genaro García Luna. Entonces, la corrupción, los acuerdos con el crimen organizado tienen costos como el de la masacre de Allende y eso hay que tenerlo absolutamente presente. Y lo mismo con el general Salvador Cienfuegos. Salvador Cienfuegos en el 2018 recibió un galardón de la William J. Perry Award de las Fuerzas Armadas estadounidenses para que solo 2 años después lo estuvieran deteniendo en Los Ángeles. Entonces, no en balde, qué curiosidad. No en balde, Rodrigo, ya hoy los organismos de seguridad e inteligencia norteamericanos tienen una nueva instancia arriba. Es correcto. Homeland Security Investigation. Homeland Security Investigation, que es la que ahora dice, déjame coordinar esto porque aquí está bajo muy suelto. Porque las cosas, ya había muchas patadas bajo la mesa entre ellos, mucha grilla. Así es. Y grilla entre países también, entonces vamos a concentrar. Y a partir de la concentración se ha podido empezar a ver un poquito más el asunto. Marcela. No sé ustedes, pero yo ya me cansé de hablar del pasado. Sí, qué bueno. Y que estamos viendo que si no se hubiera metido a Estados Unidos, este juicio no se hubiera llevado a cabo porque en México no se hacía nada y no se hace nada. Porque en el presente tenemos a una Omar García Harfuch, que es ex colaborador de García Luna y Cárdenas Palomino, y está ahí en el segundo piso de la transformación. Entonces, Omar García Harfuch, digo, igual me estoy adelantando un poco, pero pues si estamos viendo un juicio de un García Luna, estamos viendo a un García Harfuch que viene de la escuela de ese que está siendo enjuiciado y está siendo el super policía nuevo. Y entonces, Omar García Harfuch en su momento reprobó exámenes de confianza, porque cuando se le preguntaba si tenía que ver con la delincuencia organizada, pues era no confiable su respuesta. De hecho, están en papel. Está documentado. Está documentado, donde dice, no es confiable. Punto, el policía. Entonces, en otro país, cuando ya está por escrito decir no es confiable, ya no hubiera estado ni siquiera como policía. Y ahorita está como el secretario de seguridad de este país. Y se le entregó todo el control del aparato. Y se le entregó todo el control de la inteligencia. Claro, entonces ahí sí yo me cuestiono como ciudadana y digo, a ver,
Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A ver el pasado? Sí, qué bueno que si Calderón, que si García Luna, sí, obviamente, que paguen los platos rotos que se hicieron aquí en nuestro país, pero actualmente nos está gobernando lo mismo. O sea, ese segundo piso de la transformación, y con todo y que ya hemos platicado, que no Omar García Harfuch, pues no era la perita en dulce que AMLO quería que estuviera ahí. Hubieron muchos trueques y pláticas, roces con Claudia Sheinbaum, pero ese es el punto. O sea, si es algo más filosófico, no sé si es filosófico, pero decir, mientras estamos volteando a ver al calderonismo, a García Luna y tal, pues estamos en un segundo piso con Omar García Harfuch, que si no fuera por Cárdenas Palomino y García Luna, sus ascensos no hubiera llegado a donde está ahorita. Entonces, ese es el Muy, punto muy de buen punto. de Muy buen mi punto. punto. A mí me llama la atención, no sé si a usted le llama la atención que la actitud que ha adoptado verbalmente en la actitud, la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? El protocolo diría que ella tendría simplemente que decir, señores, hubo un juicio, el juicio dio este resultado, lo venimos diciendo en la cuarta transformación desde hace años y punto. Pero ella se ha ido más allá Así a dar es. juicios valorativos, ella, a hablar de cinismo, hipocresía. A ver, no está equivocada, no estoy censurando lo que está diciendo, sino cómo lo está diciendo, porque parece de nuevo que se desaparece la presidenta Claudia Sheinbaum para que aparezca la candidata Claudia Es Sheinbaum, correcto. Sí. para tomar el mismo discurso beligerante que tenía su antecesor López Obrador, ¿sí? Cuando el protocolo te diría, señores, ahí están los resultados. Vean lo que sucedió. Y la otra cosa que me llama mucho la atención es el hecho de que el juez terminara por decir abiertamente la doble cara. Así No, es es. igual de violento No, que el pero Chapo. más importante para mí, decir la doble cara, porque ese fue un mensaje para todos. ¿Qué le dijo? A ver, usted podrá vestirse muy elegante, traer sus trajecitos muy bien puestos, pero al final del día no es usted nada diferente al Chapo Es Guzmán. correcto. ¿Qué distinguió ahí el juez Cohen? Una cuestión Y que es muy... el mismo juez de ambos, Sí, ¿verdad? claro. ¿Qué distinguió ahí? Que hay títeres y hay titiriteros, como Es diciendo, a correcto. ver, señores, estos señores que estamos juzgando son los títeres, Sí, sí, sí. incluyendo García Luna. ¿Dónde están los titiriteros? ¿Quiénes son los personajes que en serio García Luna puede calificar como un instrumento de titiritero? Pero más arriba, y luego lo dijimos abiertamente en el libro Dinastías, Dos Familias, Una Nación, dijimos claramente, en este país todos estamos distraídos con Barbie, Señores de los Cielos, el Mencho, el, Incluso el el Chapo, el Mayo, el Mayo. Chapo, los Chapitos y todo. Todo tiene carácter de novela. Pero ahí no está el problema. El problema está en quienes manejan, permiten, acuerdan y hacen todas estas cuestiones. Y yo creo que este es el principio del fin de muchas cosas que van a venir pasando Sí. en el futuro, Rodrigo. Y retomo un poco los dos comentarios que hizo Claudia Sheinbaum, tanto el de la hipocresía como otro más que dijo, no es posible que el Poder Judicial no esté permitiendo la extradición de Omar y Miguel Treviño, quienes eran líderes de los Zetas. ¿Por qué fue importante ese comentario en este momento? Porque volvemos a lo mismo. Todo el procedimiento contra el crimen organizado en México se está haciendo desde Estados Unidos. El Estado mexicano no está llevando a las instancias judiciales estos casos. Y esta semana el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó precisamente una nueva acusación en contra de Omar y Miguel Treviño, donde dicen algo muy grave. A El ver, Z40. el Z40 y Z42 dicen, Ujú. estos personajes sí fueron detenidos hace algunos años, pero continúan dirigiendo lo que ahora se conoce como el Cártel del Noreste. Y el Cártel del Noreste es responsable por toda esta violencia que hay en Tamaulipas, pero también ya en gran parte de Nuevo León. Nadie dentro del gobierno mexicano, pasando por el gobierno de Nuevo León de Samuel García, por el gobierno federal de López Obrador y por el gobierno federal ahora de Claudia Sheinbaum, a nadie les brincó que estos señores seguían teniendo los hiles del cártel más violento de este país. Y a eso vuelvo con la palabra de la hipocresía de la presidencia.
de lo que dice Claudia Sheinbaum, porque también hay una hipocresía dentro del gobierno mexicano Claro. de que te señalen desde fuera quiénes son los operadores del crimen organizado, pero que tú no los proceses. Marcela. Voy a decir algo que me va a doler un poco, pero la estrategia de brazos no balazos, entonces, al final, pues Calderón, en la entrevista que tuvo en estos días con Ciro Gómez Leiva, también dice, bueno, pues yo no me di cuenta, pero yo defendiendo su guerra contra el narco. Entonces, esa parte de la guerra contra el narco y de la estrategia de brazos no balazos tiene un tinte de yo no oigo, yo no veo, yo no hablo. Entonces, esa Pero parte sí acuerdo, de... pero sí Pero acuerdo. sí Así acuerdo. es. Entonces, al final no se puede gobernar sin sentarse en la mesa con el crimen organizado. Esa es la pregunta para México. Claro, O sea, claro, 100%. porque lo vemos también, y ahorita vamos a ver el tema de Rocha Moya, o sea, te tienes que sentar para gobernar o te vas por O el en camino Guerrero, así. o en Chiapas, o en Exactamente. Tamaulipas. Nuevo Entonces, León y todo eso. eso duele para México, siendo un país tan rico y México lindo y querido, pues vemos eso lamentablemente. Lo que sí fue bastante triste por por querernos vender una trama del propio García Luna, es ese discurso de García Luna que se aventó Ay, en sí, el no. momento Así es. donde él se puso como que yo, la ética, yo siempre vi por mi país, yo no hice nada, yo quiero estar con mi familia. Eso debió pensarlo cuando empezó a hacer los acuerdos con todos los narcotraficantes en su momento. No hay forma de que García Luna esquive su karma, su juicio de la historia. Sí. No hay forma. ¿Por qué? Porque ha sido hasta ahorita el policía con el incremento más sanguinario, Así es. duplicando el número de homicidios dolosos de un sexenio a Es otro, correcto. siendo el mismo partido. Y él habiendo traído 12 años de control en diferentes instancias policiales de las policías azules. Qué bueno que el presidente Fox se queda callado, porque además el presidente Fox, lo dije ahorita, él sí bajó de lo que le entregaron a lo que pasó, él bajó 20,000. Él le entregó digámoslo así, buenas Así cuentas. es. Claro, el señor Jorge Tello Peón le metió de cachirul a García Luna en los organismos de inteligencia, Cierto. que fue lo que le permitió después crear la famosa a García Luna, ya con al final de Fox y al principio de Calderón, la federal, la Policía Federal y la AFI Es correcto. y todos los organismos que él terminó controlando. A ver, no nos olvidemos de algo muy importante. El objetivo final siempre de García Luna fue querer ser presidente de México. Yo desde entonces lo tenía claro. Imagínate, Ahí pero te voy, pero imagínate que ahorita está déjame enjuiciado. explicarte por qué. No olvidemos, el que se regocijaba más cuando un avión se caía En serio. y en la sección de Fox se cayó el helicóptero con Ramón Martín Es Huerta, correcto. él pensaba que él lo podían subir al lugar de Ramón Martín Huerta. No ocurrió así. Fox afortunadamente fue inteligente y a ninguno de los sospechosos de ese momento les dio la oportunidad. Pero ya con Calderón, cuando se cae el avión de Muriño, García Luna, secretario de Seguridad, decía, aquí es mi oportunidad, yo puedo ascender a ser el secretario de Gobernación Claro. y enfilarme a la presidencia. No se le hizo. Entró Blake. Bueno, pues ni modo, tenemos que... Pero no. tenemos que hacer Sí, otro sí. helicópterazo. No, claro. Y se cayó Blake. Pero Y ahí también se frotó habla de las valores, se, los frot- se antivalores. frotaron las manos, o coincidencia, y él juraba que iba a ser el El siguiente candidato. secretario de Gobernación para ser el candidato. Tampoco se le hizo, ¿sí? Ya en ese momento éramos tantos los que estábamos en la nube observando, y no sé los americanos. A eso iba mi punto, que qué tanto influyó, como en el caso de Miguel Ángel Osorio Chong, de que desde Washington dijeran, señores, no podemos permitir la llegada de este personaje. Así es. Entonces, yo creo, conclusión, Marcela, No, pues conclusión. Yo creo que sí hay que ver el pasado para aprender, pero veamos el presente, porque el presente es súper, o sea, ahí está la respuesta, mientras que nos siguen
mareando con cosas Claudia Sheinbaum de Calderón, dijo Calderón. Qué fácil irnos con la narrativa de Calderón y García Luna, pero ahí está un Omar García Harfuch, y ahí está un segundo piso, y ahí está un Mario Delgado, y ahí está, Es correcto. la lista sigue. Entonces, ¿cuántos García Lunas hay? Mi comentario va exactamente en el mismo sentido. ¿Dónde están los García Lunas que están actualmente en el poder y Exactamente. que están pegados en la coalición de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador? Porque el escándalo que aquí se reveló del cártel del Huachicol sigue absolutamente intacto. Y sus Tocable. titiriteros también siguen intactos. Premiados. Sí, están premiados y operando a sus anchas en el gobierno de la Cuarta Transformación. Y protegidos. Así es. Entonces, que dentro de 6 años, la presidenta Claudia Sheinbaum no vaya a decir, yo no sabía que el señor Mario Delgado había hecho operaciones con Huachicol y repartido miles de millones por acá. Yo no sabía que el señor Rubén Rocha había hecho acuerdos con los chapos, los chapitos, el Chapo X, tantos chapos que hay Sí, en sí, Sinaloa. sí. Todos son chapos en Sinaloa. Y que no digan que Américo Villarreal, Es correcto. ¿sí? Quien ahora manda a su hijo a Coahuila para que hagan cosas allá por Morena y para quitar el último bastión priista que existe, etcétera, 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 pues que nadie se haya sorprendido. A ver, vean y lean bien la carta y el mensaje que está mandando Estados Unidos con esta sentencia. Es muy clara. La ruta está definida. Veremos, como dice aquí, quién sigue. Bueno, otro tema que no podemos disociarlo de esta situación con García Luna y con todo lo que ocurrió con García Luna, pues es este caso vergonzoso de la protección que desde el gobierno federal se le sigue dando a el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. ¿Por qué? Porque, bueno, la revista Proceso sacó esta semana pasada una investigación del periodista Luis Chaparro. Luis Chaparro, donde revela que, pues, el señor gobernador no fue en el famoso vuelo a Los Ángeles, que lo que hizo fue enviar un telefonito por ahí que él tenía, el teléfono de él, para que se registrara en los lugares ahí que se había estado por allá, y ahí está el teléfono, etcétera. A ver, señores, no hay más que hacer que una sola cosa. Si el señor Rubén Rocha quiere que creamos exactamente que él pisó ese día Los Ángeles para ir con la familia a Disneylandia, mientras en su territorio, ¿sí?, estaban traicionando al Mayo Zambada, se iba a entregar también el hijo del Chapo, y asesinaron al diputado y líder de la universidad, Y rival político en ese y entonces. rival número 1 político Así es. de Rubén Rocha, el diputado Cuen, que nos muestre el pasaporte. Una bitácora de vuelo no dice nada, la cambias o la printeas, la tienes y luego ya cancelas tu vuelo y no vas. Ya te quedaste con tu copia. No des ideas, no des ideas. No, eso lo hace Sí, mucha sí, gente, sí. lo hace muchísima gente. Que nos muestre el pasaporte donde CBP, Estados No, Unidos, ¿sí? Así es. La migración americana, te lo sé y te le pone ahí que entraste, a qué hora y cuándo entraste o qué día entraste y cuántos días te dejó estar allá. ¿Por qué no lo ha mostrado? Esa prueba es contundente, es fundamental. No hay forma de que le saques la vuelta, porque eso va a ser la evidencia de decir, aquí está. ¿Por qué si es tan sencillo? Si es un documento que lo puedes sacar de la bolsilla. A ver, aquí el que dude, aquí está mi documento. ¿Por qué no lo presenta, Rodrigo? El tema es que las mismas autoridades aduanales de Estados Unidos dijeron, hicimos una búsqueda exhaustiva y no hay absolutamente ningún registro de que Rubén Rocha Moya haya entrado a Estados Unidos en esa fecha o en alguna fecha cercana. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién desde el gobierno mexicano está encubriendo a Rubén Rocha? ¿Y quién sabía de que se iba a construir esta mentira? Porque es una mentira abierta y es una coartada que está buscando Rubén Rocha para exculparse de su participación en lo que sucedió. Otra verdad histórica. Y el tema es que claramente el gobierno de Claudia Sheinbaum está jugando un doble juego, porque la revista Proceso también había publicado semanas antes que existe un documento del Centro Nacional de Inteligencia donde se le hace un seguimiento a Rubén Rocha y de todas sus presuntas relaciones con el crimen organizado. Ese seguimiento fue autorizado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y por la ahora
presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, que no nos digan que se desconocen los nexos del crimen organizado de Rubén Rocha, porque desde el Estado mexicano, desde una agencia de inteligencia, ya se han comprobado cuáles son esos vínculos. Eso está absolutamente claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Claudia Sheinbaum insiste entonces en proteger, al menos en público, porque en privado me dicen que hay otra postura completamente diferente, pero por qué en público seguir defendiendo a un gobernador al cual se le están acabando las opciones? A un gobernador que los mismos generales que llevan el control de la seguridad en Sinaloa y que están haciendo frente a esta guerra civil entre los chapitos y los mayitos, han dicho en múltiples ocasiones, es momento de que Rubén Rocha se vaya. Tan es así que hay personajes de la Cuarta Transformación que ya están cabildeando una sucesión. Uno de ellos, Mario Delgado, conocemos que está intentando proponer a uno de sus allegados para que tome el lugar de Rubén Rocha. Pero es el menos Menos indicado, por indicado. supuesto. ¿Por qué? Porque él, junto con Américo Villarreal y su correcto. hijo, forman Es con Rubén correcto. Rocha el Triángulo del Huachicol. Bueno, y a eso voy, ese va mi siguiente punto. Rubén Rocha, esto dicho por periodistas, por informes de inteligencia, cuando estaba en campaña, se reunió en El Salado con Ismael El Mayo Zambada, en Culiacán con la gente de los Chapitos y en el norte de Sinaloa con nada más y nada menos que el Chapo Isidro. Esto documentado por una investigación de Código Magenta. Entonces, los tres personajes principales de la violencia del cártel de Sinaloa, de la movilización, los tres tuvieron contacto con Rubén Rocha y con quien era su mano derecha en ese entonces, que era Américo Villarreal, porque era el delegado de Morena encargado de la campaña de Sinaloa. Entonces, conectas tú el caso del Huachicol y los vínculos con los tres personajes de la movilización, la denuncia que ha hecho la oposición de cómo secuestraron a cientos de operadores electorales, sobre todo del PRI y del PAN, el día en que fue electo Rubén Rocha Moya, y 2 más 2 son 4. Marcela. Mientras nos perdemos en las bitácoras y los vuelos y Disneylandia, 266% aumentaron los homicidios dolosos en Sinaloa Claro. en este tiempo. Entonces, ahí está nuestro distractor. Y aunado a eso, es que Morena suele poner a gobernadores por mentiras, porque pues tenemos a un presunto violador como un Félix Salgado Macedonio que al final pone a su hija como títere, y él es el titiritero, de un lugar donde también está como Sinaloa. Entonces, aquí tenemos a gobernadores que no tienen nada que ver para ser un gobernador. Son gente que se sienta, digo, me encantaría que la higuerita tuviera paredes para que hablaran, porque dicen que, pues ahí están los testigos de que sí se sentó ahí con el Mayo mientras pasaba el mismo día lo de Héctor Melesio Cuen. Entonces, este tipo de cosas van a salir tarde que temprano, como se tardó lo de García Luna. Va a salir en algún momento, pero hay prueba de que la presidenta o presidente, como quieran decirle, Claudia Sheinbaum, lo está defendiendo. Y ese es lo peor que le puede pasar a una democracia y algo que queremos llegar a ser como, ¿no? Y Como lo un peor, ejemplo Marcela, de país, o sea. muy buen punto, Marcela, y lo peor que le puede pasar a una presidenta que está debutando, Es correcto. queriendo demostrar Exacto. públicamente, a ver, ¿por qué la presidenta, así como dice, con toda razón, qué cinismo y qué hipocresía la de García Luna, qué cinismo y qué hipocresía de Rubén Rocha, simplemente la presidenta que lo cita una mañanera y que le diga, ¿te puedes traer el pasaporte para que le quitemos la duda a todos los mexicanos y podamos poner, porque no hay forma de que le compren un sello? A ver, yo insisto, Claro, Ramón, que ese es muy buen punto, sí, esta sí, sí. protección es una de las grandes herencias malditas que le dejó Andrés Manuel López Obrador a Claudio Sheinbaum. Para mí, una prueba contundente de ello es la fotografía que reveló Carlos Loret de Mola, donde aparecen los hijos de Rubén Rocha, con nada más y nada menos que el contratista favorito Amílcar Olán, presunto prestanombres de los hijos del expresidente López Obrador. ¿Y por qué? Porque los hijos de Rubén Rocha son clave. Este reporte del Centro Nacional de Inteligencia dice, el nexo con los Chapitos es quien actualmente es el titular del sistema de administración tributaria de Sinaloa, que es el mejor amigo de uno de los hijos del gobernador y que fue su compañero de cuarto cuando los dos estaban en la universidad aquí en Monterrey. Entonces, el nexo no podría ser más cercano en ese entonces. Y algo que creo que también tiene que quedar absolutamente claro es, el 25 de julio no solo se dio un golpe que cambió por completo la radiografía criminal en Sinaloa, se dio un golpe que cambió la radiografía política. ¿Por qué? Porque Rubén Rocha y Héctor Cuen tenían un acuerdo. Primero vas tú
y luego voy yo en la sucesión. Un acuerdo que firmaron quien es señalado Cuen como un compadre, Ismael El Mayo Zambada, y otro personaje, Rubén Rocha, que ya conocemos todos sus vínculos. Hay un desencuentro, ¿por qué? Porque entra un tercero en discordia, que era el entonces secretario de gobierno de Rubén Rocha, llamado Enrique Insunza, actual senador por Morena. Tienen algo en común estos tres personajes, Insunza, Rocha y Cuen. Los tres son de Badiraguato. Entonces, matan, Todos Hombre, los qué caminos. belleza. Hubieras empezado por ahí. matan a Héctor Cuen Eso está y se bueno. cambia por completo la configuración de la Eso sucesión. está muy bueno. Y el señor Enrique Insunza queda como el puntero en ese entonces. Qué casualidad que cuando hay hackeos a diferentes instancias gubernamentales de Sinaloa, poniendo narcomantas digitales con amenazas, todos son de personajes vinculados a Insunza o al amigo del hijo del gobernador. Excelente punto. Conclusión, Un Marcela. editorial de ese. nos Conclusión, debes. Marcela. Conclusión, pues yo creo que no hay aquí sentarse con el crimen, vuelvo a lo mismo, o sea, se están sentando con el crimen organizado a nuestras narices y estamos en un juicio con García Luna, o sea, aquí hay cosas que enjuiciar. O sea, actualmente hay muchas cosas que enjuiciar y nadie lo va a hacer porque estamos metidos en el pasado. Y ese es el storytelling que está agarrando Claudia, para que nos distraiga todo lo que está pasando a su alrededor, que lo acabamos de decir, y no hay mucha gente en una lista actualmente, incluidos hijos de gobernadores, etcétera, que están metidos con el narcotráfico. Yo digo como conclusión, tenemos a un gobernador de Sinaloa que debe llamarse Rubén Roncha, por la roncha que va a generar en los próximos semanas o meses con todos los descubrimientos que van a empezar a seguir saliendo. Así Y es. qué lamentable, como tú comentabas hoy, que en este país hoy los personajes que deben estar como García Luna, sentenciados a cadena perpetua por haber hecho lo que hicieron con huachicol, fentanilo, tráfico de influencias, acuerdos con los cárteles, etcétera, pues hoy estén premiados con secretarías de Estado, Sí. con gobernaturas, Imagínate, Ramón. con alcaldías, transferidos como delegados para que vayan a hacer trasiego de votos y cosas a estados que no son morenistas. Ya lo platicaremos aquí, pero por lo pronto no hay nada que hacer para evitar la roncha de Sinaloa. Bueno, y el siguiente segmento tiene que ver con esto que pasó esta semana, este famoso CEO Dialogue, Así es. este evento entre empresarios mexicanos, norteamericanos, que se inició en las épocas de Enrique Peña Nieto, dicho sea de paso, y que permite intercambiar puntos de vista de cómo vienen las relaciones, los negocios, la economía, las finanzas entre los negocios de ambos países, qué perspectiva hay para el futuro. Y ahora que estamos en este jaloneo del nuevo gobierno, ver cuál es la perspectiva que tenemos para el famoso nearshoring, que como decimos aquí, pues parece que cada vez más se parece a un farshoring, pues está lejano, 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 en lugar de estar near, cercano, a traerlo a México. Y para mí, aunque se haya festejado tanto el evento, yo creo que fue un evento tibio, inocuo, donde se repitieron las frases consabidas, los lugares ya que todos conocemos, y se hicieron anuncios de también proyectos reciclados. Creo que fue uno o dos nomás los que son nuevos, los demás ya están en proceso y los ponen como si fueran nuevos, como si fueran Es correcto. producto de la reunión, etcétera, etcétera. Triste los papeles que estamos viendo ahí de el empresariado mexicano con un Paco Cervantes tocando la puerta para que lo dejen entrar a Palacio Nacional, mientras afuera está el Poder Judicial reclamando los espacios para poder mantener un equilibrio Así es. entre los poderes. Yo no creo que el empresariado norteamericano se haya ido con un buen sabor de boca. Marcela, ¿qué opinas? No, yo creo que todo se centra en la reforma judicial. O sea, la reforma judicial tiene mucho que ver con esto de que ¿quién va a invertir en México ahorita? Y me gustaría decir que sí, pero no. ¿Por qué? Estamos viendo renuncias de magistrados, de gente que, por ejemplo, la ley eléctrica. La de Juan Pablo Gómez Fierro, por supuesto. Exacto, la de Juan Pablo Gómez Fierro, eso es a lo que iba. O sea, renunciando, él detuvo este proyecto de AMLO. Con la ¿sí? ley en la mano. Con la ley en la mano. Entonces, gente así que dice no hay división de poderes, ¿cómo van a querer invertir en un país donde no hay división de poderes?
mejor van a querer invertir en otro lado, ¿no? Entonces, lo hemos visto, aquí en Nuevo León lo vimos con Tesla, que hay otros factores, pero sí tiene que ver también esa parte de, ¿no? Y pues yo creo que no somos un país ahorita como para inversión. Atractivo. Ni se siente en la bolsa ciudadana, ni se siente, y menos se va a sentir con algo extranjero, creo yo. A ver, hay una pérdida de capital humano absoluta con la reforma judicial, eso lo están resintiendo las inversiones. Sí. Todavía hay 35,000 millones de dólares de inversiones norteamericanas paradas, esperando, pagando por ver de qué es lo que va a suceder en el gobierno mexicano en las próximas semanas, porque si a eso sumas tú de la reforma judicial, el tema de una reforma energética profundamente regresiva en términos de competencia, donde le devuelves las facultades de monopolio público a Pemex y a la CFE, pues ya tienes un sector estratégico también muy mermado que requiere de esa inversión extranjera y que posiblemente no va a llegar. Si a eso le sumas el problema fiscal que tiene el gobierno mexicano, que todavía no sabemos cómo lo va a resolver Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, que por cierto, ya me dicen que en febrero de 2025 se va y entra en su posición Luz Helena González, secretaria de Energía, pues eso también implica un tema de confianza adicional. Y lo resume perfectamente America's Quarterly, que hace un ejercicio de un índice de los países que están mejor posicionados para aprovechar el nearshoring. Yo no esperaría que México estuviera en el primer lugar. Y no lo está. Está en el lugar número 11. Superado por Argentina, Colombia, Perú, Trinidad y Tobago, Jamaica, Panamá, Brasil, Costa Rica, Chile, Uruguay. ¿Qué es lo que hace America's Quarterly? Dice, a ver, no solo es la proximidad. Nosotros evaluamos también estas variables que son el performance logístico, que México lo tiene mermado, la capacidad de implementar el Estado de Derecho y aplicar las leyes, México está mermado. Un índice de estabilidad política, México no está bien evaluado. Un índice de respeto a la propiedad privada, México tampoco está bien evaluado, y un índice de desarrollo financiero. O sea, México acaba con un score negativo en este ejercicio que hace America's Quarterly. De plano negativo. De plano negativo. Superado por países que uno esperaría que estuvieran peor posicionados que México para aprovechar el Trinidad y Tobago, imagínate. No. Y yo, en este evento que hubo del CEO's Dialogue US-México, creo que el punto más relevante lo da Susan Clark, que es la directora de la US Chamber of Commerce, donde dice, sí, México y Estados Unidos somos socios comerciales, somos vecinos, somos aliados, pero todo eso está sustentado en valores compartidos. No en la proximidad solamente. No en la proximidad, en valores compartidos de democracia, de libre empresa y de respeto al Estado de Derecho. Los mensajes son muy claros. Clarísimos. Clark Sí. está diciendo, no vemos nada de esto en México. Si esto no se endereza, México va a perder la oportunidad. Sería muy triste ya ver ahorita cómo esas inversiones, como bien lo dice ahí, imagínate decir que prefieren irse a Argentina o que prefieren irse a Colombia. Con los problemas No que estoy, tienen. no estoy ninguneando ni a Argentina ni a Colombia. Estoy diciendo países tan lejanos de Estados Unidos. Porque están más sanos. Porque tienen las condiciones más propicias Sí. para que las cosas se den. Y aquí, next door, la puerta de al lado, del vecino de al lado, no se abre. No hay nadie que pueda limpiar el patio. Y pues estamos empecinados en exhibir un rostro con un evento maquillado diciendo, no, yo les juro por mi santa madre que no va a haber jueces que se vendan y que el sistema judicial ahora cuando elijamos a los jueces va a ser perfecto. No hay quien lo crea. Bueno, y aunado a eso, ¿cómo trataron a Ken Salazar? O sea, Ken Salazar dio su vida por la 4T. Bueno, no. Ahí sí te va. Yo hoy creo que Rodrigo también te vamos a rebotar. Ya saben que exagero a veces. No dio su vida, pero sí hacía un leverage con AMLO de cierto punto. Ken Salazar se convirtió en un empleado doméstico de la 4T. Por eso. Bueno, y ahorita, entonces nos dio su vida. Se acomodó. Fue de los acomodaticios para ganarse, según él, un lugar en el gabinete no formal del presidente. Por tanto, él tenía mucho más picaporte que el 99% del gabinete que tenía López Obrador. Entonces, él se sentía muy a gusto con su sombrero llegando cuando él quería y sin tocar la puerta. Es como la muchacha de la casa
que No llega... voy a entrar en lo de Rafael No, no, Luna no, 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 porque no, no, luego- no. A ver, Marcela, no nos engañemos. Ken Salazar construyó toda una narrativa propia buscando ser un miembro más del gabinete Claro, pero eso es lo que iba yo. de O Andrés sea, Manuel López Obrador. ajá. Y eso le permitía al hombre del sombrero entrar y salir como quería, como Juan por su casa. Era como si era alguien de casa que ni tiene que tocar la puerta. Llegaba y a la hora que fuera lo atendían. Eso también es un quiebre de Claudia sobre López Obrador, ¿eh? Que hemos Exactamente. dicho que en algunas cosas se está distanciando. Sí. Creo que Claudia hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque dijo, a ver, a ver, a ver, ¿a poco en Estados Unidos si el señor de Estado Moctezuma quiere, se cruza la calle y se mete a la Oval Office a decirle al presidente Biden, presidente, no, la friegues, no lo hagas, así, sí. No, no, espérame. La ventanilla es única y es con la Cancillería del tema que quieras tratar. Y a partir de ahí el canciller decide y manda a llamar a quien debe ser. Es decir, le puso un hasta aquí a una narrativa de la cual, digámoslo con otras palabras, ya se había abusado. ¿Sí? Claro, se abusó hasta que el señor Ken Salazar y su gobierno, pues, Hasta, no, para hasta que no efectos les de López convino. Obrador, se Un extralimitaron. personaje también muy Claro. criticado internamente en el Departamento de Sí. Estado. Prueba de ello, un amplio reportaje en el New York Times citando fuentes del Departamento de Estado diciendo, en Salazar ya no tiene nada que hacer en México, le perdimos la confianza. Así Sí, es. sí, sí. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que hacer hoy? Tiene que cuidar su nueva narrativa. A ver, ¿qué va a hacer frente a lo que ya se empieza a conocer que es una invitación de parte del gobierno de Biden para que una vez pasada la elección, sea cual sea el resultado, ella esté a fines de noviembre, principios de diciembre, en una visita de Estado? Se entiende que se puede discutir la conveniencia de sí o no, depende de quién gane. No voy a decir sí, si dentro de X días gana Kamala o gana Trump. Porque si digo ahorita que sí, ¿verdad? Y gana Kamala, pues qué bien, se toma la foto Biden Claro. flanqueado por las dos presidentas. Histórica. Pero si gana Trump, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir con Biden en el lame duck, con su partido, su Tendrías que gobierno? amarrar primero una reunión con Trump No, o no no, ir. o no ir. Decir, ¿sabes qué? Me enfermé, lo siento, el médico me dice que no viaje hasta después del 21 de enero, ¿no? Pero algo hay que hacer. Hay que reinventar esa relación. Lo único que no puede hacerse es que nos quedemos de brazos cruzados y que nos creamos el cuento de que estamos súper bien. A ver, señores, Sí, es que se lo están creyendo somos hasta un ellos. país que no tiene energía eléctrica. ¿Dónde está el plan para poder? Olvídate que te atraigas a la empresa. ¿Dónde la vas a enchufar para darle energía para producir lo que tenga que hacerse? Si no hay para los carros, ¿cómo va a haber para A ver, no tenemos. Ramón, y justamente tocas un punto crucial que es el de la complacencia. Complacencia con que nos estamos creyendo la narrativa del nearshoring cuando no hay datos que lo sustenten, porque los datos de inversión no lo reflejan. Solo hay datos de reinversiones, no de nuevas inversiones en los datos, incluso de la Secretaría de Economía de Inversión Ujú. Extranjera Directa. Pero yo también hablo de la complacencia del fenómeno Donald Trump. Porque Donald Trump ha dicho, la palabra más hermosa en el diccionario es arancel. Y yo voy a imponer aranceles de 200% a todos los vehículos norteamericanos. Dicen en la CONCAMIN y en el COMSE. No, nosotros creemos que está bloqueando. Y puede ser. Pero en el gobierno de México no hay todavía un plan B en caso de que eso llegue a ser la realidad. Yo estoy viendo una complacencia absoluta, imaginando que ese escenario no va a ser posible cuando ha sido la bandera de campaña más significativa de Donald Trump, máxime cuando tiene que ganar Michigan y Pensilvania para regresar a la Casa Blanca. Esto es un problema tremendo y tan es así que PIMCO, que es el operador financiero más importante de instrumentos de renta fija en el mundo, está mandando un mensaje diciendo, señores, hay que tomarle la palabra a Donald Trump. A ver, el asunto es que Donald Trump tiene la misma debilidad que solía tener López Obrador, que como son narcisistas, mitómanos y megalómanos, ¿sí? Salen con sus mentiras y las esparcen. A ver, primera situación. Trump dice, es que se están construyendo muchas plantas de Es falso. chinos. Sí, Falso. no hay ni No una. existe una. Es como los pobres
personajes que dicen que los migrantes están comiendo perros y gatos. Por Dios. No están construyendo plantas. Segunda, yo pongo aranceles y voy a quitar. A ver, puedes poner aranceles. Para el momento en que primero, lleves eso a un litigio, el TLC, a menos que rompas el TLC unilateralmente Así es. y violentamente, y no nada más con los autos, con todo, la pregunta es, ¿cómo vas a reemplazar los 500,000 millones de dólares de mercancías que ahorita van de aquí para allá? ¿Y cómo vas a cortarle a miles de empresas sus cadenas de producción, de suministro que le llaman Así ahora? es. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Así de la noche a la mañana? La Ford y Chrysler y General Motors van a quedarse, porque en México se producen de eso y de mil cosas más, Claro. en otras cosas. Entonces, a ver, no es tan fácil. No, no es fácil, para efectos de, no, pero no hay que es minimizar imposible. Sí, estoy de acuerdo. el riesgo. No hay que minimizarlo porque ahí está la realidad. Y ahorita la elección está nariz con nariz. Así es. Los del lado trompista dicen, vamos adelante 2 puntos. Y los del lado camalista dicen, vamos 2, 3 puntos adelante. Todo puede pasar. Es cierto, tienes toda razón, no hay que minimizarlo, pero tampoco hay que alarmarse de corto plazo porque las cosas no pueden suceder tan abruptamente, repito, Sí. ¿sí? A menos que haya un rompimiento absoluto, pero no lo van a dejar los empresarios porque es un harakiri para los de allá, no para los de acá. Y es una guerra comercial que lo último que vas a querer es que si ya traes una guerra comercial con China, abrir una guerra comercial con tu principal socio comercial y tu principal exportador de mercancías y Así tu es. principal cliente para comprarte lo que tienen. En el momento en que diga Trump, vamos a cancelar y hacer aranceles, vamos a poner aranceles a todos, al maíz, al sorgo, a la gasolina, a todo lo que venga de allá. ¿Por qué? A ver, este es un juego político para, como bien decías ahorita, para ganar votos. En las zonas donde sienten que perdieron todos los empleos, porque eran los estados donde fabricaban los automóviles, las cuestiones, vehículos de equipos, John Deere y todas Así esas es. cuestiones. Bueno, está bien, se entiende el juego político. Pero una vez pasado el juego, como siempre, ¿qué hizo Trump en A ver, Trump, y me gustó lo que me dijo un día, hace poco, un amigo empresario muy versado, dice, no nos confundamos, Trump es tan transaccional. 100%. El señor quiere 100% negocios. Él no va a querer Sí, él jugar a piensa la así. política y Él piensa ni Prentice. es ideológico. Sí, sí, No, sí. no, no. Es transaccional. Sí, ¿Sí? Show me the money. Sí. Es Jerry Maguire en político. sí, sí, sí. Claro. Enséñame el dinero. Sí. Si hay dinero, hacemos negocio. Sí, a ver, lo que tendría que hacer el gobierno mexicano es esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Ah, sí, eso sí. Que es lo que no veo yo que están haciendo No, y y aparte- simplemente se han dedicado a minimizar. Es decir, tendría que haber ya un task force, un equipo bien Ah, montado, decir, es mucho. en caso de que se haga esto, nosotros estamos listos para imponer aranceles en estos estados políticamente sensibles para Trump, en estos productos que son clave estratégicos Sí, sí, para su sí. seguridad nacional. Eso ya lo tendría que estar haciendo el gobierno mexicano y no ha dado, al menos la oficina de Marcelo no. Ebrard, que será la encargada natural de hacerlo, de que vaya a suceder esa parte. No, y mientras eso, seguimos, o sea, si ya estaba enfermo México, lo están enfermando más con todo esto de la reforma judicial, o sea, ¿y quién va a querer casarse con alguien enfermo? Nadie. Entonces, obviamente, no van a querer inyectar nada si Pemex, reforma judicial, CFE. inseguridad, Claro. o sea, está enfermo, o sea, no le vas a pedir matrimonio porque es un matrimonio el estar metiendo Inversión. negocio, inversión y tal, de por vida. Tú piensas de aquí al 2027, de aquí al no sé qué. Digo, a corto plazo, no quieres a largo plazo menos. ¿Alguna conclusión, Rodrigo? Y una conclusión, regresando al tema Trump, creo que hay que estar muy cautos de quiénes son los que van a rodear a Donald Trump en el equipo económico. En su administración anterior tenía a Gary Cohn como asesor económico principal, este banquero de Goldman Sachs, muy a favor del libre comercio. Ya lo borraron del mapa, ya solo queda Robert Lighthizer, que sí es un proteccionista Y alguien empedernido. que salió por ahí ahorita Pero en el Wall Street Journal hay- salió mencionando a uno nuevo que es el Darling, Hay un probable que fue gente darling. de Soros. Bueno, hay un probable darling, Sí. es personal, pero hay otro más importante todavía porque se está candidateando como probable secretario del Tesoro a Jamie Dimon, que es el CEO de JP Morgan, el banco estadounidense más importante, que por cierto, hace algunos días se reunió con Rogelio Ramírez de la O y que entiende a la perfección la dinámica bilateral. A ver, Jamie Dimon es muy conocedor de la realidad mexicana,
¿sí? Sí. Alguna vez me tocó estar con él ahí. Sabe lo que está pasando. Yo creo que si fuera una decisión de ese tipo, nos puede ir bien en el sentido que él puede ser un buen moderador. Y- Si él y Rogelio Ramírez de la O se sientan a Así es. hacer un plan, yo estaría esperanzado a que las cosas, a pesar de la 4T y a pesar de Trump de este lado, Poco en paz. fueran a llegar a un buen puerto. Así es. Lo que sí hay que hacer es aprovechar, a ver, no tenemos que andar abriendo desde la presidencia de la República, ¿sí? Expedientes por todos lados de cuestiones que no hay que meternos ahorita en ellas o de cuestiones que queremos darle una barnizada ahí, pero que a la primera lluvia se van a despintar. La presidenta tiene que medir mejor sus palabras, que no la obliguen a hablar lo que no tiene ahorita que hablar. Cuando se tenga el plan, cuando esté todo hecho, lo hablamos. En el Inter, mejor, en boquita cerrada, no entran ni moscas, ni personajes raros que te vayan a estar contestando desde Estados Unidos. Un conflicto que ni siquiera ha comenzado. Así es. Bueno, y lo dijimos aquí, en el momento en que Adrián de la Garza se sentó y tomó posición como alcalde de Monterrey, se empezó a crear otro faro con luz, otro eje de poder en el estado de Nuevo León, en la capital que concita casi el 80% de los intereses Así del es. estado. Y el Palacio de Cantera, que era desdeñoso y que no quería hacer concordancia y acuerdos ahí con, la, con el PRIAN, el Congreso, y que desdeñaba a los alcaldes que no fueran de color naranja y compraba alcaldes y compraba legisladores locales, pues de repente se encontró con que enfrente alguien como Adrián de la Garza empezó a llamar no solamente a la gente del Congreso, sino a sentarse con los alcaldes metropolitanos de todos los corrientes, colores, sabores, Así es. excepto los de MC, a hacer acuerdos para hacer un frente de alcaldes. Y luego con los alcaldes rurales. Y empezamos a ver que el señor alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, comenzó a comportarse como gobernador. Y eso ya le dejó nulo margen a Samuel García, gobernador, para no tener que hacer lo mismo. Ya por lo pronto se reunió con los alcaldes rurales, que era lo más facilito Así para es. hacer. Pero buena noticia es que ya se acordaron las situaciones para el próximo miércoles. Ahora sí nos dicen, esperemos que sí, esperemos que de aquí a allá no se descuaringue la pajarilla, como decían en las películas de Pedro Infante, y no se les vaya todo esto por ahí. Qué bueno que ya se dé algo de sensatez, que sea real, que no sea ficticio. Ya nos cansamos, ya tenemos casi 3 años, 2 muy claros, porque un hecho es innegable. El primero que tiene que hacer que las leyes se cumplan como Dios manda es el gobernador, Correcto. comenzando por las que él mismo en su nueva constitución Ah, quebrantada. planteó, como el de ir a presentar el informe. Invariablemente. dice la Invariablemente, Constitución. pues no fue invariablemente, ya van 2 años que invariablemente no va. Por tanto, pues está en falta. Entonces, que se aproveche este momento para hacer una transición interesante, que se sienten a la mesa. No puede la metrópoli de Monterrey, no puede el estado de Nuevo León estar sin brújula, sin destino, sin presupuesto, obras paralizadas, municipios endeudados, y esto completamente al garete. Marcela. Pues mira, yo iba a hacer mi editorial de eso, pero mejor reuní en la mesa, que lo vean para la noche, mesa para 4, que ahí van a estar varias de las que están ahí, incluida Lorena La Garza. Pero bueno, aquí el punto es, yo me eché un clavado al tercer informe porque crearon un micrositio del tercer informe. Te metes y ves estos videos de un gobernador caminando como si fuera editado por Netflix, o sea, haz de cuenta que estás viendo mejores autopistas, mejores carreteras, crisis del agua, no hay, palomeado, lugar para vivir, crecer y estudiar, Monterrey, o sea, Nuevo León. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿Dónde están las políticas ¿dónde están las públicas? políticas? ¿Dónde están los hechos? Y yo ya creo que ya me cansé de hablar en tantas mesas de este tema porque no se hace nada. Entonces, ¿dónde está la ley? ¿Dónde está esa ley? ¿Va a tener que venir una ley internacional? Me pregunto yo, porque son 9 sanciones con el TRIFE, nada más. O sea, 9. 9. Sí. Es el gobernador que más sanciones Más sancionado. tiene.
de México. Entonces, ¿dónde está la ley nacional, la federal, la local? ¿Dónde está? Es un gobernador que es corrupto y están las pruebas. Digo, aquí hemos sacado lo de las pruebas del Código Magenta y no se hace nada. La ciudadanía sí está más despierta, pero falta proactividad, empresarios, universitarios. Y estos desayunos de, ya vamos a juntarnos, no se puede porque son cuarto a las 12, nosotros podemos a la 1, nosotros podemos, y en medio están los ciudadanos. Yo de veras, ya estoy hasta acá del tema, no creo que es un gobernador que en verdad represente al neolonés. No lo representa. Algo que ha quedado claro en toda esta crisis política es que el gobernador se quedó sin operadores que le ayuden a destrabar el conflicto. Para mí fue completamente revelador el hecho de que públicamente estuviera anunciando el gobernador que va a buscar un nuevo diálogo con la oposición, que va a buscar un nuevo diálogo con los alcaldes, con el Congreso, y que al mismo tiempo el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Miguel Flores, haya entrado en conflicto con sus pares del PRI, del PAN e incluso de Morena. ¿Por qué no transitó la señal si hay tanta cercanía entre Samuel García y Miguel Flores? Y el tema es que más allá de Miguel Flores, párale contar, ya no tiene operadores el gobernador, porque Javier Navarro no ha sido factor en esta Se convirtió en un negociación. cartero que va a llevar el documento. A eso se ha limitado la figura del secretario de gobierno. Y ahora que el gobernador está analizando posibles cambios de gabinete, pues vemos que la caballada está muy flaca. ¿Quién sí le puede ayudar a Samuel García? Pues alguien que no sea de su grupo político, evidentemente. A lo mejor como lo hizo en su momento Carlos Salinas de Gortari, trayendo al señor Carpizo. No te vayas muy lejos. Fíjate la astucia de Adrián de la Garza, que sin mediar de por medio si iba a haber competencia o no, le entregó a César Garza Así la es. Secretaría de Ayuntamiento. Que no era de su grupo político inmediato. No, pero además es un agente a la par con él porque tiene su Así presencia es. política en el Estado. ¿Qué dice? Dos cabezas piensan más que una. Pero eso Es te que habla, eso es Ramón, político. de que el polo de poder en Nuevo León ya está transitando de Palacio de Cantera a Palacio de Es Cristal. lo que Si dije. bien no tiene todas las facultades ni todo el presupuesto, las señales y la narrativa política sí colocan a Adrián de la Garza como un gobernador que a lo mejor está esperando ya nada más que termine o que se vaya Samuel García de alguna u otra manera. A ver, mientras que en el Palacio de Cantera ha prevalecido la política de puertas cerradas, ya empezó la política de puertas abiertas en el Palacio de Cristal, que es la alcaldía de Monterrey. Así es. Y por ser tan poderosa, pues la reunión de la Milarca, convocada por correcto. Mauricio, de ahí surgió Claro. la famosa foto y el famoso sindicato de alcaldes para exigir lo que les corresponde. Y de esa reunión surgió los rurales que dijeron, hey, acá estamos, vamos a hacer. Entonces, de pronto tú ves que 30 personajes de los clanes políticos que gobiernan el Estado, en las alcaldías, todo tipo, más la mayoría prianista te están diciendo, pues, si no nos escuchan y aquí no nos abren la puerta, por más que tocamos y cambiamos por aquí y por allá los desayunos y comidas y destiempos, pues, no sirve la foto con los emesistas. Claro. Entonces se vienen para acá y de repente el gobernador Samuel García está diciendo, caray, ¿y por qué hay así? ¿Por qué acá no? Pues No, porque y acá no hay mejor puerta, Pero, ni siquiera Ramón, la puerta No, de y atrás. mejor aún ahí, la narrativa. O sea, la narrativa, si tú ves acá es, por ejemplo, hace videos de cada lugar, Citrícola, ponle tú, la seguridad ha aumentado y que los Black Mambas y que no sé qué y tal. Cuando acá los alcaldes rurales están diciendo, a ver, y Adrián de la Garza los está Acaba de haber escuchando. enfrentamientos Entonces, en Terán y esta Doctor narrativa Cos. está matando a esta narrativa. Claro. Y esta narrativa es fake, es maquillaje, es redes sociales, es mentira. A ver, y no es un tema de PRIAN y Movimiento Ciudadano. No, Para mí no, fue no, para absolutamente nada. también revelador, por ejemplo, en el informe de gobierno de Andrés Míjez, que es un alcalde, el alcalde morenista de Escobedo, pero que también es un factor político muy importante en todo el estado, que el gobernador Samuel García haya mandado en su representación
no a un secretario de gobierno, no a un secretario del gabinete, sino un personaje de segunda categoría política. Y nada personal contra quien fue ahí a representarlo, pero simplemente no llegaba ni siquiera al grado de secretario. Y por otro lado, Adrián de la Garza se presentó al informe de gobierno de Andrés Mijes porque dijo, le voy a dar la importancia política que tiene un operador como Andrés Mijes, un morenista, Que no es de que mi va a ser, partido. que no es de mi partido y que va a ser muy significativo para lo que viene en el Estado. Y a ver, lo hemos dicho de manera incansable. El problema en Nuevo León es político 100% de que no se han podido tender puentes y no se han podido respetar acuerdos. Si al gobernador va a seguir en exactamente la misma línea, pues lo que vamos a ver es que ese juicio político tan prometido, pues iba a llegar a buen puerto. Yo cierro diciendo que ojalá, última oportunidad, última llamada, el desayuno del ¿Cuántas próximo miércoles. Así es. Ojalá hacemos votos, y no votos electorales ni del Poder Judicial, sino hacemos votos de buena voluntad para que esto llegue a buen puerto y que con un poquito de bajar de 3 rayitas a ser más humildes y bajar de 3 rayitas para ser menos soberbios, todos podamos tener al final del día, ahora sí, un Estado, ya no digamos ni siquiera ejemplar, simplemente que funcione.